Vamos a pasar al siguiente ponente, que me hace especial ilusión presentarle, compatriota mío de Extremadura. Al final los extremeños vamos a acabar haciéndonos con el territorio charro. Él es el profesor Alejandro Platero Alcón, doctor en Derecho Civil, profesor de la Universidad de Extremadura. Sus principales líneas de investigación se basan en el derecho civil, las nuevas tecnologías y la protección de datos. Sin más, un tema que es bastante atractivo, por lo que podéis ver, el fenómeno OnlyFans trata adecuadamente los datos personales de sus usuarios. Cuando quiera. Buenos días, soy de presentar aquí F5, ¿sí? Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un gusto estar de nuevo en Salamanca. Son 10 Fodertis, creo que este es mi quinto. Confieso que no solo vengo por las actividades académicas, también me gusta mucho el Bisú, Candavia, el Cum Laude, me acuerdo de él, ¿no? Es una ciudad preciosa para acudir y es un gran evento. Gracias a Celia, que está moderando muy bien, es paisana, no puedo decir otra cosa. Gracias a también muy interesante las ponencias de la profesora Esteves, ¿no? Un civilista a veces no comprende o no se da cuenta de ciertas cuestiones más procesalistas, pero me ha despertado bastante interés. La profesora Toral y yo creo que compartimos muchas líneas de investigación, me ha resultado muy interesante. Sobre ese 96.1, yo siempre digo en clase que lo que más me resulta contradictorio es que cuando hace referencia a las facultades que tienen los allegados, ¿no? Familiares, allegados, herederos, yo digo, vale, si un familiar quiere acceder y otro no, ¿quién prevalece? ¿Prevalece el hijo mayor, el hijo menor? ¿Prevalece el hermano? No, tampoco queda claro, ¿no? Es muy interesante ese debate. El profesor Crespo también ha hablado, me parece bastante interesante, sobre el tema de brecha digital, que creo que nos afecta bastante. Sin más, yo prometo no aburrir, porque creo que es la hora de la comida, y voy a hablar sobre una plataforma que está en boga, ¿no? Muy interesante, como es OnlyFans. OnlyFans nació en el año 2016 como una plataforma que se basaba en una idea de acercar a las personas que le gustaban determinados actores, determinados influencers de un tema a su actividad, ¿no? Podéis decir qué se diferencia en Twitter, en Instagram y demás. Se diferencia en el que aquí yo, si quiero seguir los contenidos de una persona, tengo que pagar una cantidad que suele rondar los 3 euros mensuales. Hasta ahí todo bien. El problema es que llegó la pandemia tan citada ya y se convirtió la plataforma en una especie de escenario de contenido para adultos, diciéndolo delicadamente, ¿no? Y ahí es cuando cogió su auge. La actualidad cuenta con 100 millones de usuarios y evidentemente es una plataforma que está pues en todos los puntos de mira, porque al tener un contenido tan explícito en determinadas cuestiones, pues en ocasiones se podrían tratar datos de menores cuando acceden de forma sin permiso parental, cuestiones de género, no nos olvidemos, ¿no? El 78% de las creadoras de contenido son mujeres y el 80% de los usuarios son hombres, ¿no? Son datos que revelan ciertas tendencias, pero alejando un poco de ese aspecto, que daría para otro, yo he querido ver cómo trata los datos personales OnlyFans y cuáles son las condiciones contractuales que allí se establecen cuando aceptamos su acuerdo de términos y servicios, y eso es lo que vengo a exponer muy brevemente. Cuando vemos su acuerdo de términos y condiciones, lo primero que tenemos que ver es que está completamente en inglés, no hay forma de verlo en castellano, se encuentra en redactado de fecha de marzo de 2021, y la verdad que yo no vengo a demonizarlo. Además considero que está bastante bien explicado en el sentido de que es más amplio que lo que podemos ver, por ejemplo, en Twitch, en Amazon, en Facebook, en Instagram. Es decir, hay un pequeño esfuerzo de la compañía que tiene base en Europa en intentar profundizar en diferentes aspectos. Se trata, si lo vemos allí, de un acuerdo legalmente vinculante, como ellos mencionan. Eso es como lo que ellos dicen, que tiene dos vertientes porque va a tener diferenciación si somos creador o creadora de contenido o si somos un simple usuario. Vamos a encontrar diferentes matices a lo largo de todo el articulado. Vamos a encontrar, evidentemente, un acuerdo que puede ser modificado de forma unilateral por ellos cuando les vengan ganas. Eso se encuentra en casi todos los acuerdos de términos y servicios. Sí se recoge que se deberá modificar ese cambio. En ocasiones vemos, por ejemplo, la de Twitch, que no se recoge esa idea, simplemente se modifica. Y si tú sigues utilizando, se entiende que lo aceptas tácitamente, un aspecto interesante. Evidentemente se conservan el derecho de modificar o borrar tu cuenta cuando prácticamente les venga en gana. Esa es otra cláusula que encontramos en casi todos los contratos de adhesión.
Sí encontramos que cuando desean eliminar tu cuenta, te tienen que avisar con 30 días de antelación. También un poquito vemos una garantía que no se aprecia en otras. Otro aspecto muy interesante que he querido recalcar es el relativo a la licencia. Como veis ahí, se trata de una licencia perpetua, no exclusiva, mundial, transferible, que realmente cuando lo leemos de corrido, pues podríamos pensar que no es tan gravoso, pero cuando se trata de una licencia perpetua, nos preguntamos, vale, ¿y si se cancela el servicio? ¿Y si yo he cancelado mi cuenta, cómo que perpetuo? Y ya cuando leemos no exclusiva, mundial, transferible, ¿cómo? ¿Y a quién se la vas a transferir? O sea, si mañana OnlyFans la compra Día va a tener todos mis datos, ¿no? Aparte de las promociones. En fin, son datos interesantes. Como veis ahí, hay distintas formas de solicitar eliminar la cuenta. Eso también es muy interesante porque si somos simples usuarios, nosotros solicitamos eliminarla y lo que nos dice OnlyFans que lo harán en el tiempo razonable. Si somos creadores o creadoras de contenido, nos dicen que lo harán en el momento en el que se acabe la última suscripción que tengamos. Claro, vamos al debate que antes no he querido tocar, cuestión de género, cuestión identitaria. Imaginamos una chica de 18 o 19 años que, sin conocer los riesgos de Internet, decide suscribirse o ser creadora de contenido y resulta que ella misma decide que para hacer atractiva las suscripciones de un año a buen precio, ¿no? Y resulta que ella va a tener que tener un año ahí y su cuenta no va a poder estar borrada hasta que el último usuario o usuaria que tenga se cancele esa suscripción, ¿no? Parece bastante excesiva estos aspectos. Evidentemente, una cláusula típica que se encuentra en todos los términos de servicios y condiciones de estos servicios de la sociedad de información es que ellos no son responsables de nada, ¿no? Ellos siempre dicen que tienen un poder, como tengo por ahí escrito, cuasi divino, que ellos no, a nosotros si nuestro perro muerde a alguien, prácticamente vamos a la cárcel, o si se nos cae algo del techo, pero ellos nunca tienen responsabilidad por nada. Pero también he encontrado ya en muchos términos de servicios actuales que dicen, vale, no tenemos responsabilidad, pero si creáramos un daño, si lo creáramos, vamos a tener un límite de responsabilidad. Ellos dicen que su límite de responsabilidad va a estar, van a responder como máximo al 100% de lo que hayamos pagado o la cantidad de $5.000 americanos, ¿vale? Eso es interesante. Otro aspecto interesante, evidentemente, el derecho aplicable y la jurisdicción en caso de controversia, típica cláusula abusiva en todos estos servicios de la sociedad de la información, pero que tengo que reconocer que aquí se encuentra bastante satisfactoria, sobre todo para los ciudadanos de la Unión Europea, porque nos permite demandar en nuestro lugar de residencia y aplicando nuestras normas, ¿no? Por lo tanto, digo que no demonizo a OnlyFans en este aspecto, porque como estamos viendo, sí, tiene sus cláusulas que podríamos considerar abusivas, pero en otros aspectos es bastante garantista. No hay ninguna cláusula típica de sometimiento a las controversias de arbitraje, como sí encontramos en otras condiciones. Aquí lo que encontramos es que hay un plazo de prescripción de 1 año, en el caso de que se produzca ese hecho gravoso. Evidentemente, si esto se trata de un acuerdo legal vinculante, es decir, si ellos consideran que no es, sin lugar a dudas, una relación contractual, están aplicando el plazo del 1902 y siguiente de responsabilidad civil extracontractual. Algo no cuadra, ¿no? Si nos fuéramos a esa relación contractual, habría que aplicar el plazo de 5 años, ¿no? ¿Vale todo en OnlyFans? No vale todo en OnlyFans. Tenemos la idea de que, como se permite, digamos, ya que somos todos adultos, sexo explícito, pues parece ser que vale todo. Pero cuando leemos los términos y condiciones, hay cosas bastante prohibidas, ¿no? Violencia, intimidación, consumo de drogas. En el aspecto sexual, lo que ellos llaman los deepfakes, la pornografía de venganza, cuestiones más escatológicas, es decir, no vale todo en OnlyFans, pero entiendo que el debate está aquí. Visto lo anterior, vamos a ver su política de privacidad, a ver cómo tratan los datos personales de esta relación contractual que se origina cuando somos usuarios o creadores de contenido. Ellos tienen una política de privacidad de diciembre de 2020, quizá un poquito ya anticuada respecto a algunos pronunciamientos, y afirman una política de privacidad también en inglés. Tengo dudas realmente sobre si existe un verdadero consentimiento sobre gran cantidad del público mundano que no vamos a entender el inglés en esos aspectos técnicos, ¿no? Pero ahí está. Recopilan datos de los últimos 12 meses, lo que ellos dicen. ¿Qué datos recopilan? Pues evidentemente todos los que puedan encontrar de nosotros. Correo electrónico, datos fiscales, ya que aquí cuando hay pagos hay datos fiscales. Datos de seguridad social, cuando somos creadores de contenido nos pagan, tenemos una nómina, entonces esos datos existen, datos sobre nuestro historial de búsqueda, direcciones IP, es decir, todo lo que pueden encontrar por diferentes vías. Y la pregunta que hago ahí es, ¿y los datos biométricos?
¿Por qué hago esa pregunta? Porque no se permite el acceso a OnlyFans a los menores de 18 años. ¿Y cómo comprueban o intentan ellos comprobar eso? A través de un sistema de reconocimiento facial que tienen contratado a un tercero, en virtud del cual nosotros cuando nos inscribimos allí tenemos que subir una foto, digamos, selfie y un DNI. Entonces el sistema de reconocimiento facial intenta reconocer que efectivamente somos el del DNI y tenemos más de 18 años. Ellos dicen que ellos no recopilan esos datos, que es un tercero. No sabemos ni quién es el tercero ni a quién podemos ejercer la cancelación sobre esos datos. Por tanto, este aspecto sí lo recalco desde el punto de vista negativo. ¿Desde dónde hemos dicho que captan los datos? Pues desde nosotros mismos cuando nos registramos, que vamos a dar una serie de datos, ellos de forma automática, la dirección IP, nuestros cookies de preferencia, todo eso lo van a captar. Y lo que hemos dicho de los afiliados, que lo pongo en referencia con lo de los datos biométricos, no queda claro quiénes son o qué sujetos pueden captar información que nosotros damos allí y quién la va a procesar o no. Sobre las fuentes que legitiman el tratamiento, pues simplemente decir que aquí ellos ponen todas, ponen para cubrirse, dicen que puede ser por consentimiento, por cumplir intereses legales, por el famoso y desconocido y temido interés legítimo. En fin, aquí se cubren las espaldas. Sobre los derechos del interesado, cumplen bastante el Reglamento General de la Protección de Datos en ese aspecto, porque plasman todo. Sobre el derecho de supresión, ellos lo llaman derecho al borrado, hay mucha polémica sobre esa denominación, eso ya es sabido. Otro aspecto interesante es el periodo de conservación de los datos. Ellos dicen que en carácter general se conservarán 6 meses una vez que hemos decidido cancelar la cuenta, pero que se podrá ampliar por el cumplimiento de intereses legales, no sabemos cuáles son esos. Incluso los datos fiscales pueden ser almacenados hasta 7 años, quizá un periodo demasiado excesivo, pero dicen que es el cumplimiento de una obligación legal que no precisan. Sobre el aspecto de la transferencia internacional de datos, dicen que se va a realizar a través de la fórmula de las cláusulas contractuales tipo entre Estados Unidos y Europa, citan también otros, Hong Kong, Rusia, Suiza, si no recuerdo mal. Evidentemente ya sabemos todos cuáles son las bondades y las maldades de las cláusulas contractuales tipo, pero lo cierto es que están avaladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ciertos matices. Y no quiero ya aburrir mucho más, lo único que quiero terminar diciendo es que OnlyFans surge porque las grandes compañías audiovisuales o sociedades de la información tienen una política de censura demasiado amplia. Una política de censura demasiado amplia que afecta incluso al arte, como tenéis ahí las diapositivas, ¿no? Es decir, había determinados museos que no podían subir fotos de su obra de arte porque en cuanto se veía un pecho artístico, pues se le censuraba. Y entonces, como veis ahí, hace poco lo descubrí, que los museos de Viena se habían decidido crear OnlyFans para poder exhibir sus obras de arte, ¿no? Nada más, simplemente decir que creo que es necesario conocer la política de privacidad de todos los sitios donde nos registramos y que aunque ahora creamos que no van a existir controversias con esta compañía, creo que en el futuro, por desgracia, existirán y espero poder contribuir a resolverlas humildemente. Y gracias por escucharme.